los saludamos a todos en la semana antes de la Navidad con unos tacos de espanto en las calles, ¿ya? Con gente que en algunas situaciones como en Valdivia y en Payaco se niegan a estar en cuarentena, que han salido a las calles, haya o no cuarentena, y como lo hacen en multitudes, habría que darles un indulto. Y es gente que trabaja todos los días para ganarse el pan de cada día, entonces es muy duro el dejarlos sin poder trabajar, a los pequeños comerciantes, a los pequeños restaurantes. Oye, y entonces, temas. Primero, el indulto, que ha sido muy comentado, el indulto tuyo. Segundo, el cambio de gabinete y el rol de Desbordes. Y finalmente, el Frente Amplio coludido, ¿no? Pero ya, en comparsa con el PC. Así que yo te voy a decir, para la primera cuestión, bueno, me ha escrito mucha gente ya que te sigue, qué sé yo, y me dicen, ¿por qué Juan Pablo puede hablar del indulto cuando esto es llamar a la violencia, a la impunidad frente a criminales que destruyeron el metro, que hicieron todo tipo de tropelía y que no son ningunos santos, y que probablemente si se repiten el indulto va a pasar como la gente que termina su pena en la cárcel y solo un 30% se reinserta? Los otros, el 70%, siguen haciendo maldad. Así que, don Juan Pablo, ilustre letrado, tiene la palabra para que nos cuente. Bueno, es muy bonito el tema teórico del indulto y de la amnistía. La diferencia del indulto es que conceptualmente el indulto general lo que hace solamente es afectar la pena, y la amnistía lo que hace es suprimir el delito. Pero los dos apuntan a lo mismo, que es, yo voy a explicar lo que es esto, pero que es por razones políticas, criminales se llama, no castigar a una persona que cometió un delito. Ojo, nadie está discutiendo la comisión de delito. Y la razón por la cual siempre han existido en Occidente, por lo menos en casi todo el mundo han existido los indultos particulares, los indultos generales que se hacen por ley normalmente, y las amnistías que también se hacen por ley, tiene que ver con un criterio absolutamente práctico, un criterio político. Como la meta es producir paz social en una sociedad determinada, lo que se hizo, hay una cantidad de personas que cometieron delitos tributarios contra el orden público, te recordaba César antes de empezar a grabar, cuando nosotros éramos jóvenes en los 60 y 70, las leyes de indulto o amnistía que se producían cada cierto tiempo por los remisos, ¿te acuerdas? Toda la gente que no se presentaba al servicio militar. Y también se producía la misma discusión, que oye, pero es que si tú amnistías a toda la gente que está remisa, lo que va a pasar es que la gente nunca se va a presentar al servicio militar. Hay que recordar que históricamente el servicio militar era obligatorio, ¿no es cierto? Y era compulsivo y era duro. Además, hoy día se reconoce el estatuto de derecho humano, por así decirlo, de los conscriptos. En esa época no existía y eran palizas todos los días, etc. Bueno, entonces, ¿por qué yo soy partidario de evaluar el indulto o una amnistía? Porque creo que lo que pasó el 18 de octubre tiene causas profundas. Pero espérate, Juan Pablo, no fue solo por el 18 de octubre, fue y siguió en noviembre y siguió en marzo. Estoy de acuerdo. ¿Ya? Pero al fenómeno que se inicia el 18 de octubre, estoy de acuerdo. Pero esas revueltas, esos desórdenes, como queramos ponerle, ese estallido social que continúa por muchos meses, en mi opinión, tiene una causa de disfunción del sistema social. La mejor demostración, creo yo, para probar que esto no es un grupo de gente que se concierta para cometer delitos. Si fuera un grupo de gente que se concierta para cometer delitos porque les interesa atacar la propiedad, la salud de las personas, o son anarquistas que quieren destruir el sistema, yo no estaría de acuerdo. Pero la mejor demostración de que la violencia que se muestra por los dos lados, la violencia de la gente y la violencia de la policía, y que tenían que ver con una crisis del sistema político, es que la solución se enfrenta el 15 de noviembre con un acuerdo de cambio o de evaluación de cambio en las instituciones políticas, y después un plebiscito que se realiza en que por abrumadora mayoría del país se establece que se requiere una nueva constitución, y aún más confirmando que aquí hay una crisis institucional mayor. Casi el 80%, bordeando el 80% de la gente, estima que eso tiene que ser hecho no en el Parlamento, tiene que ser hecho por los ciudadanos. ¿Y qué tiene que ver eso? Todo eso tiene que ver de que el origen está en la revuelta social.
y que esa revuelta social tiene que ver con un déficit o una crisis institucional, y no con una voluntad de ir contra el sistema y querer destruir la propiedad por destruir la propiedad. Incluso la violencia asociada a casos más extremos, como la quema en las estaciones de metro. Entonces, yo entiendo la discusión, y creo que es legítima, justamente, es que yo creo que en estos casos podía producir un beneficio social el indultar o amnistiar esos delitos. Pero si yo creyera, mire lo que voy a decir, que no es eficiente, o sea, no es un tema de principio por los principios, si yo creyera que esto no va a producir paz social, sino que al revés, va a ser un incentivo a la violencia, no sería partidario. Y una cosa, Juan Pablo, pero en ese sentido también habría que amnistiar a los carabineros que los tienen detenidos y que los tienen fregados por ejercer la violencia, que es su mandato, digamos. O a los de Punta Peuco, no sé, o a los mapuches desórdenes. Está lleno de gente que podría rastrear su delito hacia distintas causas que podrían ser justificadas. Entonces habría que también indultarlo. Bueno, sí, tanto tienes razón de que existe esa posibilidad de que, más allá de que hay un tema distinto con los derechos humanos, porque según, con toda razón, en la teoría de derechos humanos y en la visión de las Naciones Unidas, incluso con raíz en tratados internacionales, de Jus Cogens se llama, están prohibidas la autoamnistía para los agentes del Estado. Pero conceptualmente, tú tienes la razón que en todos esos casos se puede discutir, y por eso que no hay nadie que niegue, que yo conozca por lo menos, que niegue el concepto de los indultos generales o de las amnistías. Yo no conozco a nadie que diga que está mal. Y en todos los casos en que se aplica la amnistía o el indulto, hay un delito. Y en un caso suprime el delito y la pena, y en otro caso solo suprime la pena. Pero yo creo que es una discusión política. Mi impresión, César, es que yo puedo seguir el hilo muy claramente, desde mi visión de izquierda, de que aquí hay una crisis que se veía venir, que es una crisis de responsabilidad del Estado y sus órganos que no quisieran mirar esta cuestión, revientan su cara con violencia, como sucede en los estallidos sociales, normalmente suceden, estalla con violencia. Y la mejor demostración, creo yo, con humildad lo digo, pero que yo tengo razón, es que eso, violencia y ese estallido social, lo que genera es el 15 de noviembre y el plebiscito reciente y los cambios institucionales que están en marcha. Y por lo tanto, yo creo que la evaluación que uno tiene que hacer es, y yo estoy de acuerdo en el tema, esto, si lo pensamos y consideramos el indulto y la amnistía, ¿esto va a generar paz social? ¿Va a pasar? Pero esa es la pregunta mía. O sea, tal como el amnistiar, por ejemplo, no sé, yo te puse el caso de la gente que termina su condena incluso, ¿verdad? El porcentaje de reinserción social es bajo. ¿Qué te hace pensar que en este caso ellos van a decir, oye, qué bueno, ahora vamos a quedar en paz social, les agradecemos tanto que nos hayan indultado, yo nunca más voy a hacer lo que hice? Yo creo que ese es el escenario, puedo estar equivocado, pero ese es el escenario mío, porque yo creo que la violencia estaba en parte generada porque no habían caminos institucionales para los cambios. Se produce la crisis desde el 18 de octubre, que siguen adelante por muchos meses, y se generan los cambios. Por eso yo he celebrado tanto los acuerdos del 15 de noviembre y tanto, a propósito de lo que vamos a hablar. Pero la violencia siguió después del 15 de noviembre. Pero mucho menos, mucho menos. Y empieza a bajar, y empieza a bajar, y empieza a bajar. Entonces yo creo que mi meta es producir un país pacífico. Efectivamente, si alguien me convence a mí que estoy equivocado y que efectivamente esto aumentaría la violencia, yo no sería partidario del indulto ni de la amnistía, porque mi meta es producir paz social. Pero yo creo que puedo demostrar con indicios del comportamiento social que incluso la violencia que se da en los últimos viernes es mucho menor a la violencia que se da el 18 de octubre y el mes siguiente, que fue una violencia que a todos nos dio susto desde el punto de vista de no sentir que este país se estuviera fragmentando. Claro, pero a ver, Juan Pablo, también yo te diría que hay violencia en casi todas las manifestaciones públicas. O sea, en Valparaíso, cuando se inaugura el Congreso Pleno, o sea, está lleno de actividades, ¿no es cierto?, en que hay grupos chicos, o no tan chicos, yo ya no tengo idea, en que uno podría meterlos al mismo tema. O sea, que ya no es un estallido social, sino que son gente que profesionalmente ataca, digamos, a la infraestructura o qué sé yo, y que habría que amnistiarlo. Pero mira, yo
Hasta aquí, bien, ya. Entonces, para todos mis amigos fachos, aquí tienen la respuesta. Ahí está la explicación. Ahí está la explicación. Y que claro, es discutible. Además, la prueba o que uno podría tener no existe, porque en el fondo es, ¿qué pasaría si yo habría dado el insulto o el indulto? ¿Qué pasa cuando no? Esto aumentó, no. O sea, es un Política, experimento César. social que no existe. Al final es política, y de hecho está definido así. Como te digo, en derecho penal, cuando se explican los indultos generales o las amnistías, es una evaluación política. ¿Ah? No es aquí criterio jurídico, tema político. ¿Va a hacerle bien a la comunidad el indulto y la amnistía o no le va a hacer bien? Y ahí es opinable. Mi opinión es que sí, pero ojo, la herramienta existe, y ha existido siempre y va a seguir existiendo. Existe en Estados Unidos, existe en Inglaterra, en todos lados. Muy buena explicación, lo cual no hace que me hayas convencido. Obvio. Oye, vamos al segundo punto. Cambio de gabinete, supuestamente iban a cambiar también a Monkever, aparentemente para que arreglara el tema en RN. No sucede aquello, y se va a Desbordes, ¿no es cierto?, a armar su campaña presidencial, en el fondo, y nombran biministro a Juan Carlos Llobet, persona que yo quiero mucho, ¿ya?, que trabajó conmigo. Su primera pega fue en Field Research y ha ascendido enormemente. Él hizo ingeniero civil de la Católica, hizo su MBA en Harvard y después hizo un MBA en ciencia, en políticas públicas. Así que es muy valiente y muy valioso lo que ha hecho. Pero, ¿qué opinas tú entonces de Desbordes enfrentado a Alamán, enfrentado a Carlos Larraín, y enfrentado a lo que es como la raíz más dura, ¿no es cierto?, de RN, que tiene, no es como la U, digamos, que es más o menos ordenada, aquí es verdad, ha sido siempre una especie de bolsa de gato. Mira, corriendo el riesgo de tener todo tipo de sesgos confirmatorios, prejuicios y cosas, yo quiero creer y creo que estamos viviendo un cambio de ciclo completo, César, en la sociedad y en la política chilena. Y creo que ese cambio de ciclo hay un continuo, mi impresión, César. Yo he estado, calmando mis ansiedades, leyendo mucha historia del siglo XIX chilena, en detalle, sobre todo la lógica de los partidos. Y ¿sabes? Yo tengo la impresión que no hay tanta diferencia como funcionaba el Partido Nacional, qué sé yo, el Partido Radical en su origen, ni siquiera los pipiolos y los pelucones de la década del 30, de la década del 20 y del 30, con los partidos hasta hace 20 años atrás. Esta cosa horizontal, vertical, con líderes potentes arriba, con máquinas al interior de los partidos, con poca importancia al militante normal, y esta cosa bien dogmática y cerrada y muy corporativista. Yo tengo la impresión que aquí estamos viviendo un cambio de formas de política y del Estado en su forma, y también estamos viviendo un cambio de fondo. Fíjate que no es casualidad que, en mi opinión, está en crisis la derecha y en una crisis profunda la izquierda. Y lo hemos hablado, ya lo vamos a hablar a continuación. Lo que muestra, creo yo, con mis sesgos confirmatorios, ¿no es cierto?, es que yo veo que eso muestra que hay un problema de sistema. Y yo creo que una de las cuestiones que confirman mi optimismo es la posición de Desbordes y las cosas que ya ha dicho, su actitud, su talante. Tú me has escuchado hace tanto tiempo, César, decir que para que este país crezca y se desarrolle en lo político y en lo económico, se requiere una nueva derecha, en el sentido más trivial de la palabra. ¿Pero tú crees que Desbordes podría ser ese dirigente? Claro, porque la derecha, dentro de un sistema en general oligárquico chileno, la derecha era la oligarquía en persona. No te voy a citar a Carlos Larraín, a Sergio Nofre Jarpa, no tengo idea, pues al propio Jorge Alessandri, y a su manera el propio Arturo Alessandri Viejo, la familia Montt completa, ¿no es cierto? Todos los Montt que a uno se le puedan ocurrir, a Jorge Montt, a Manuel Montt, a Pedro Montt, ¿no es cierto? Es la oligarquía encarnada la derecha. Por analogía, la izquierda se pone oligárquica, ¿no es cierto? Pero mi opinión es que la derecha es la oligarquía, pero de Manuel. Y creo que este es el primer atisbo que yo veo en la derecha de un arranque de la línea oligárquica. Y no me refiero solo, César, a una cuestión de apellido, de procedencia social, que no es menor,
de que sea un exfuncionario público, que ex policía, que ex funcionario de gendarmería, que es de clase media, que tiene un papá que vive en Maipú, que sus hijos marcharon, ¿no es cierto?, a favor de las protestas sociales. No me refiero solo a eso, me refiero a que él es hijo de una institución republicana antioligárquica. ¿Y a qué me refiero? Una cuestión que nadie me dio mucho. ¿Por qué existe Mario Desbordes? En mi opinión, pueden ser desvaríos míos, pero todo me calza, existe gracias a la ley de financiamiento de partidos políticos. En una conversación que tuve con la Andrea Repeto, amiga mía del grupo independiente, ella me dice el otro día, fíjate que este gallo es hijo del financiamiento de los partidos. ¿En qué momento surge Desbordes como fuerza independiente? Cuando ya no necesita el financiamiento de Carlos Larraín o del resto de los prohombres de los partidos de la derecha. De los que pero tuvo padrino, ojo, pero tuvo padrino. Por supuesto, pues si es hijo de Carlos Larraín, conceptualmente lo tuvo. Pero ¿en qué momento se autonomiza? Con la ley de partidos políticos, en que empieza a poder reproducirse al interior de la derecha gente independiente de los financiamientos históricos, en mi opinión, oligárquicos. En resumen, César, yo lo veo no solo con muy buenos ojos, o sea, me alegra el día verlo renunciar y verlo, y te lo digo yo como izquierdista duro, no como gallo que soy de derecha, no, pero como quiero un país renovado, y ya vamos a hablar de la izquierda. Creo que el modelo para mí ideal de país es una derecha, yo te he señalado a ti, como el Partido Conservador Inglés, como los sectores modernos del Partido Republicano, como la CDU alemana. Yo estoy de acuerdo contigo que los partidos de derecha, la derecha en general, es como Tory, digamos. Es un partido, es una ala conservadora en todo tipo de cosas, o sea, no al divorcio, no al aborto, no a una pila de cosas, digamos, eso por un lado, y por otro, otras muchas más. Pero también en el partido conservador que a ti te gusta, estuvo Thatcher, ¿ya? Que era una dura, o sea, que dijo, hundan el Belgrano, ¿ya? Y a mí no me vienen con cosas, que privatizó todas las empresas públicas, destruyó los sindicatos, y después viene Cameron, que es el que a ti te gusta, y que lo sacan en paso de polca para afuera. Entonces, yo no estoy muy seguro aquí si el lado conservador de la derecha les gusta Thatcher o les gusta Cameron, ¿ya? Y no sé, ahí estoy inseguro, o sea, yo no veo a Desbordes ganando la primaria de derecha. Pucha, ahí vamos a ver, bueno, así se construye la historia. Sí, lo que a mí me gusta mucho es sentir la renovación. En lo personal, César, como todas estas historias, como todas mis opiniones, tienen que ver con sus propios desvaríos. Y yo llevo 30 años reclamando por la falta de renovación en la política, ¿no es cierto?, tanto en la derecha como en la democracia cristiana, como en la izquierda. Y por eso que tú me has escuchado rezongar en contra del Frente Amplio, que para mí era la esperanza blanca, ¿no es cierto?, de la izquierda, y de repente ver que entran, ¿no es cierto?, en las mismas trifulcas de la política tradicional. Pero tú tienes razón, a lo mejor no vuela, pero que aquí se juega, hay un punto de inflexión para la derecha mayor, como yo no lo había visto, César, en todos los años de vida. O sea, a ver, he tenido contacto. Los tres candidatos de derecha, el socialdemócrata Lavín, Matei, ¿ya? Y Desbordes representan cosas sumamente muy distintas dentro de la derecha. Pero ojo con la Evelyn. Pero son distintos. O sea, no son ni como Sergio Nofre Carmen, ni como el Martín Pulne, ni como Alamán, ni como Piñera. Pero mira, voy a proponer un experimento social para que tú veas que los tres tienen algo en común. Desbordes, yo creo que es un gallo muy liberal de derecha, liberal en el sentido más progresista, más moderno. Lavín se movió a la socialdemocracia, intuyendo, creo yo, lo que yo estoy diciendo. Y la Evelyn Matei, que se ve más dura de derecha, te cuento una anécdota, y invito a que la gente la repita. Cuando uno se mete al sitio web de la tercera, a tercera.com, CL, no sé cuál es el sitio web de la tercera, te invita a un match político, dice. Escoja su candidato, dice. Y tú sabes que yo me he metido 2 veces por si la máquina, el algoritmo falla. Y las 2 veces me da lo mismo. Me empieza a preguntar, ¿usted cree en la autonomía de los pueblos indígenas? Sí. ¿Usted cree en que el poder tiene que irse a nivel local? Sí. ¿Usted cree en los derechos de la mujer? Sí. ¿Y sabe el resultado que me da, César? Las 2 veces que lo he dado. Y los invito a los que nos están escuchando que lo hagan, porque me es muy divertido el cuento. Me salen 2, usted es afín a 2 personas. Es afín a Isquia Siches, perfecto, excomunista, que entiendo, cercana al Partido Comunista, de izquierda dura ella, perfecto. ¿Y sabes quién es la otra persona? Evelyn Matei.
O sea que fue como una cata ciega. Lo que te quiero decir, y yo porque, no sé si la gente que nos escucha lo sabe, yo le tengo aprecio a Evelyn Matei. Ella tiene sus defectos, como todo el mundo, pero yo le tengo aprecio a Evelyn Matei. Y le tengo aprecio a Evelyn Matei en lo personal, porque la conozco mucho, porque Evelyn tiene estas cosas renovadas adentro de su cabeza también. Entonces, Yo te voy a decir, Juan Pablo, de dónde viene. Bueno, ella fue mi alumna y yo nunca he tenido un alumno mejor, más brillante que ella. Muy inteligente. Y te va a dar una reflexión. Yo me acuerdo cuando partió la democracia, se armó una discusión, mi papá, mi mamá y qué sé yo, que estaban en contra de Matei, que se está candidata, ¿no es cierto?, por Las Condes, porque era partidaria del divorcio. Entonces mi mamá, que era muy conservadora, dice, claro, pues dice, si ella no es chilena, ella es alemana. Y luterana. Mi papá, que era exalumno de la Deutsche Schule, la mandó callar al tiro. Y yo creo que de verdad son educaciones muy distintas. O sea, el Deutsche Schule es un parte del colegio tradicional, del San Giorgio, del Villa María, ¿no es cierto? Porque tienen otra historia y otra cosa. A mí me gustaría, el miedo que me da a mí, que es lo que les dijo Piñera, a mí me gustaría una abierta con los 4 candidatos, que no estamos metiendo así, es que en la primaria aparezca ganando aquel que no iba a ganar en la final. Eso lo encuentro peligroso. Yo preferiría 1000 veces que hubiera una primarita y una primaria de verdad entre dos, pero eso me aterra. O sea que a lo mejor gana pues tú Desbordes o Sichel. Y resulta que no andó, digamos, en la grande. Pero ya. Bueno, ojo César, que los 4 candidatos de derecha, en mi opinión, representan una renovación de la derecha. Los 4. Claro. Sí, señor. Me parece muy bien. Y vamos ahora a la desrenovación. ¿Ya? Y tal como tú dijiste, aquí había esperanza de mucha gente que esto iba a ser realmente una cosa distinta, una cosa que se movía distinto, que funcionaba distinto, y nos hemos encontrado con la cosa más increíble, que se alían con el Partido Comunista, que es casi los únicos partidos comunistas que existen en el mundo, con un programa muy parecido al de la UP en el año 70, ¿ya? Que es como de locos comprarlo. O sea, vamos a expropiar los fondos previsionales, vamos a hacer una reforma agraria, nos vamos a hacer de los recursos naturales. Eso es muy sorprendente, y a mí lo que me da pena es que el Frente Amplio no tiene programa, el Partido Comunista lo tiene. El Frente Amplio no tiene densidad en el territorio, el Partido Comunista lo tiene. El Frente Amplio no tiene ideas matrices, el Partido Comunista lo tiene. O sea, me tinca que van a terminar siendo el carro a la cola del Partido Comunista, y así no van a llegar a ninguna parte. Entonces, me da pena y también me da un poco de rabia ver la involución. Yo creo que esto me gustaría ponerlo en un escenario más amplio primero. Yo creo que, a propósito de lo que dije recién, César, de la derecha, creo que el mundo necesita una izquierda nueva. El mundo necesita una izquierda, así como se requiere una derecha, una izquierda, y entendiendo de la izquierda la nomenclatura tradicional, los que estamos por los cambios, los que somos progresistas, que queremos producir cambios innovadores en la sociedad y que estamos a favor de los débiles. Que eran las declaraciones que hicieron los que estaban a la izquierda en los estados nacionales en la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Yo creo que hay un proyecto fallido de la izquierda desde la caída de los muros, ¿no? O sea, por lo tanto, 30 años. En mi opinión, humilde, probablemente equivocada, yo hallo que la identidad de la izquierda está clarita. Y me llama la atención que no se haya visto. Mi impresión es que la izquierda tiene que ser una izquierda absolutamente democrática primero, completamente democrática, y por lo tanto tiene que asumir que la derecha es parte de los miembros no solo legítimos de una democracia, de los elementos necesarios en una democracia. Una visión moderna de la democracia indica que no podemos tener un país sano sin una derecha eficiente. Entonces, una lógica colaborativa en lo político. 2, una lógica inclusiva. Aquí tiene que caber todo el mundo, no solo la gente de izquierda. Esto lo hemos hablado, César, 20 veces, y tú sabes que en lo ético a mí me aterraría un país en el que todo el mundo pensara como yo. O sea, creo que sería aburridísimo, ¿no? Creo que, porque no tengo duda que hay muchas cosas en las cuales estoy equivocado, pero creo que sería, eso no es democracia. Entonces, tienes que una izquierda comprometida con la democracia, una izquierda que valore la diversidad, pero una izquierda al mismo tiempo que se juega fuerte por los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles?
los más marginales, los pueblos indígenas, las mujeres en sus reivindicaciones, la infancia, los sectores marginales sociales, más pobres, etcétera. Volver a lo básico nuestro, pero con la regla democrática y asumiendo, además, con humildad, matando la soberbia ideológica de la izquierda, de que nosotros siempre tenemos la razón, y asumir que hay diálogo con la derecha, asumir que hay diálogo con el centro, etc. Este proyecto no existe todavía, y por eso que tú ves esta cosa que es el peor síntoma de la falta de claridad ideológica, que es esta cuestión de atomizarse cada vez más, ¿no es cierto?, la dispersión completa del pensamiento, y además la falta de liderazgo social. ¿Cuáles son las ideas de la izquierda? Yo creo que si le preguntas a la gente no entiende. Entonces, si el PS está a la izquierda o no, y el Frente Amplio, y esta subdivisión que pasó dentro del Frente Amplio, y la gente que se fue de Revolución Democrática, fíjate, suena a desorden y a caos la izquierda. Yo creo que eso me tiene preocupado, porque mi mundo ideal es un mundo en que también surge una idea, una izquierda fresca, renovada, una izquierda alegre, una izquierda que se lleva bien con la derecha en el sentido, estamos en este país y lo tenemos que construir juntos. Espero ir convenciendo a más gente que tú de mis ideas, pero bienvenido que tú también seas gobierno cuando nosotros perdamos. Entonces, yo me acuerdo que a propósito de dogmatismo, a propósito a mí, mis amigos, las 2 veces que ha ganado Piñera, que me han dicho, ¿y tú no estás triste? No le veo, porque esto es una derrota, yo no voté por Piñera, pero esto es una derrota merecida. Esto nos pasa por Giles, por no haber presentado proyectos de gobierno candidato. Y como que la gente me decía, pero ¿cómo? O sea, hay que estar triste. No, creo que es una derrota que nos merecemos. Entonces, yo creo que estamos más atrás que la derecha de la izquierda, César. Creo que hay más indicadores en una renovación de la derecha hoy día que indicadores de la izquierda. Creo que yo no sé para dónde va el PPD, no sé para dónde va el Partido Radical, no sé para dónde va el PS. O sea, yo hallo que el Partido Socialista debe ser un partido para bien y para mal, pero tan relevante en la historia chilena en los últimos 80 años. Y no tienen ni candidato, ni programa, ni una cosa. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, pero además es un partido nuevo que es necesario, el Partido Socialista. Ahora, dicho lo anterior, yendo al PC, yo creo que aquí hay una tensión. Estaba hablando con algunos amigos míos que son simpatizantes o miembros del PC, y lo que me muestran es hay 2 mundos dentro. La gente joven, las Camila Vallejo, que vienen con una visión moderna del tema, poco dogmática, no marxista-leninista. No es lo que uno le lee a Jadwe, ¿eh? Y no es lo que uno le ve a la dirección del partido. Si es peor, no es solo Jadwe, es la dirección del partido. De hecho, acaba de ser reelegido, ¿no es cierto?, el presidente, el secretario general del PC y todo. Entonces, el resumen, César, para mí, es que aquí, mientras el PC no se renueve, no se ayorne, no mire el mundo. Yo, si miro a Carlos Marx, le hallo toda la razón en lo que dijo en 1848, 1850, y en sus escritos posteriores, porque el mundo de ese momento era otro. Lo mismo si tú me aprietas con Lenin y los bolcheviques, bueno, ¿qué querís? En ese momento los zares dejaban las cobas, no tengo idea. Pero hoy día, a estas alturas del siglo XXI, cuando hay otra dinámica, yo creo que el PC, si no se pone al día, hay desarrollos muy bonitos del marxismo en los temas que hablaba antes, pero dejan de lado el tema de la dictadura del proletariado, que era para otros momentos históricos, sencillamente se van a quedar solos. Pero yo creo que lo lamentable es que la crisis del PC, la crisis del Frente Amplio, están dentro de una pérdida de identidad de la izquierda, que yo en lo personal no la comprendo, porque yo nunca he perdido mi identidad de izquierda, tal vez porque cuando cayeron los muros ya era muy crítico de los muros yo hace muchos años antes, pero hay que estar atento a eso, porque puede ser una pata coja en la mesa. Aquí, si no hay una izquierda ordenada con la cual dialogar... Se nos va a desordenar todo. Tienes toda la razón. Pero claro, a ver, a la izquierda, Lelutier dice una cosa muy bien. Tanto nos hicieron callar que el muro se cayó. Oye, yo me acuerdo en la universidad, el dedo de la historia, que inexorablemente llevará a la revolución guiada por la vanguardia del Partido Comunista para destrozar a la burguesía.
Y era una cuestión así como el materialismo histórico duro. Hegel. O sea, hay gente que creía en un dogma filosófico y político. Pero si la culpa es de Hegel, acuérdate cuando Hegel dice, pues si la historia es una ciencia, y se tira con el cuento de la dialéctica histórica, y dice, esto va a ser así, le gusta o no le gusta a la gente, y empieza su desarrollo, ¿no es cierto?, materialista después con Marx. Pero efectivamente la soberbia. Yo me acuerdo de eso, Luciano Cruz, en la Católica, año 68, discutiendo con Jaime Guzmán. Y Jaime Guzmán, que costaba tanto debatir con él, porque era muy inteligente y muy agudo, y Luciano Cruz se lo llevó, fíjate. Oye, pero en fin, vamos a la parte más entretenida, libro y película. Mira, un libro que le tengo mucho cariño, y lo leí hace algún tiempo atrás, pero lo estoy leyendo de nuevo, que es precioso. Se llama Nacimiento, ¿no? Y que es de Felipe Reyes, y que cuenta la historia del editor, este portugués, este señor Nacimiento, que llegó a Chile con una mano por delante y por detrás, que le teníamos ahora los libros, y este portugués crea una editorial que es sinónimo de la historia de la mejor literatura chilena. Teresa Wilms, no tengo idea, Neruda, Nicanor Parra, toda la historia. Y es maravilloso, está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy fácil, es como un libro de vacaciones, muy entretenido, en que cuenta la historia, esconde detrás de la biografía de este portugués que se viene a vecindar en Chile a montar esta editorial. Es la excusa para contar la historia de la literatura chilena del siglo XX. Así que lo recomiendo encarecidamente, bellísimo el libro. Mira qué bueno. Y la película es El Destripador de Yorkshire, una serie Netflix recién aparecida. El caso yo lo conozco y viene siguiendo, a lo mejor así se te olvidó, César, pero esto es, desde mediados de los 70, a comienzos de los 80, empiezan a aparecer mujeres destripadas, al mejor estilo de Jack el Destripador, en distintas partes, en Inglaterra, en el distrito de Yorkshire sobre todo, igual que el Destripador original en Londres, era de Whitechapel, no todas, pero la mayor parte prostitutas, pero además muy terrible los homicidios, y muestra la cara oscura del ser humano. Por eso que a todos nos fascina Hannibal Lecter y los asesinos en serie, porque lo que nos perturba es que detrás de ellos hay algo común a toda la especie humana, esta capacidad tremenda de hacer daño. Así que lo recomiendo, muy bien hecho el documental de Netflix. Qué bueno. Vamos a tomarlo en cuenta. Oye, yo de película, La Emboscada, una versión moderna de Bonnie and Clyde, sí, no, pero hecho mucho más al estilo de fotografía de lo que realmente pasó, más que como una cosa como la antigua, era medio romanticona. Incluso aquí no los muestran como eran, que eran carniceros y toda la cuestión, y cómo además los mandan matar. Le dicen a los Rangers, le dicen, usted no se rija por ninguna ley, usted donde los pilla, los mata y no los traiga presos. Y del libro ya me agarré uno, a mí me encanta leer sobre la guerra española porque mi papá fue partícipe, ya, de Juan Eslava Galán, que se llama Una historia de la guerra civil que no le va a gustar a nadie, ¿ya? Y es así porque le da duro tanto al lado republicano como al lado franquista, digamos. Entonces tiene muy buena, y además Eslava Galán escribe muy liviano, o sea, es fácil de leer, no se mete en detalle, ¿ya? Tiene algo como esa escritura que tenía don Gonzalo Vial y que ahora también tiene Alejandro San Francisco, que también es muy buen historiador, y también escribe liviano. Claro. Así que en eso quedamos. Pero muy bien, y avisemos que vamos a subir el próximo jueves, ¿no? Pues el próximo jueves, día de Pascua, antes de que nos entreguen los regalos con Juan Pablo, vamos a hacer nuestra versión. Y después yo creo que me quiero ir al sur y ojalá que no me traigan nunca más. Así que ahí tengo que ver cómo pillo, para que me ayude Alexander a ver cómo pillo señal ahí. Imagínate lo aburrido que sería yo discutiendo conmigo mismo. Eres capaz, yo no. Ya pues. Ok, que tengan todos una feliz semana navideña, que les lleguen regalos, no se junten con demasiada gente, no se aglomeren. Cuídense. Ya, y cuídense mucho. Ya, César. Lo estamos viendo. Saludos, chao.